¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? De nueva cuenta su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega. Sobre todo, pues agradeciendo que nos sigan las diferentes redes sociales y además darles la bienvenida, decirles buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo en estas pues reflexiones sobre la materia del derecho fiscal, que esa es una de las ideas, es nutrir y hacer un ejercicio de reflexión y de análisis pues para todos los interesados en la materia fiscal, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Entonces, pues bueno, les vuelvo a reiterar y agradecer sobre todo su perseverancia de seguirnos y de estar siempre también pues en el análisis constante de estos programas que tenemos. El día de hoy con un tema que me parece interesante por los criterios que se han construido a partir del criterio de lo que es la deducibilidad del impuesto a la renta. Sabemos que este es uno de los elementos muy importantes en la determinación, sobre todo de elementos de la determinación de la base gravable. Entonces, ante vamos a decir, esos elementos, yo diría técnicos, en cuanto a la determinación de esa base, la identificación del sujeto, objeto, base, gravable del impuesto, pues uno de estos elementos centrales son las deducciones. Las deducciones, de alguna manera establecidas, se había considerado que estas eran optativas para el contribuyente. Habría que ver también si esto es correcto en todos los casos o si de manera general serían optativas y pudiera ser que el contribuyente no las quisiera utilizar en determinado ejercicio y por lo tanto pues su base gravable quedaría pues un poquito mucho más, yo diría cuantitativamente más alta, y esto es una implicación que tiene que ver con la minoración de la base del impuesto sobre la renta, ya que hay que recordar que la mecánica pues es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Entonces, esta mecánica llegamos a la determinación de lo que en materia fiscal se denomina utilidad fiscal para efectos de la ley de impuesto a la renta. Este es uno de los puntos, yo digo, torales, centrales del análisis de esta legislación. Y sobre todo, pues ahora quiero hacer reflexión acerca de la deducibilidad, porque nos hemos encontrado en cierto tipo de revisiones de carácter fiscal en los que la autoridad, sobre todo, pues pretende ya sea rechazar la deducción para efectos de impuesto a la renta, y, bueno, por un lado, impuesto a la renta, y por otro lado, cuando también hablamos del acreditamiento para impuesto al valor agregado, en cuanto al rechazo de esas partidas acreditables y, por lo tanto, la modificación de un saldo a favor presentado en una solicitud de devolución. Pero en el tema, pues bueno, volviendo al tema de las deducciones, pues uno de los puntos torales que habíamos encontrado tanto en la doctrina, en la jurisprudencia, acerca de la importancia de las deducciones ante el análisis constitucional, precisamente de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, que es uno de los ejes centrales pues, de la Constitución respecto al ordenar al sistema tributario de la manera en que el contribuyente también, reconociendo esa capacidad contributiva que tiene, pues va a determinar esa utilidad fiscal en cada periodo en que va a enterarlo. En este caso estamos hablando de un impuesto que es de devengo anual, el cual pues al final del ejercicio es cuando vamos a conocer realmente la determinación si obtuvimos renta, si hay una imputación de renta en ese incremento positivo en el valor patrimonial, o también si se obtuvo de manera pues una pérdida, ¿no? Entonces, en sentido opuesto. Entonces, pues ante estos aspectos, yo diría, principales de las deducciones para efectos fiscales, es importante también aclarar que pues tanto la jurisprudencia, tesis y aisladas, han establecido la importancia que es de considerar que uno de los aspectos principales nos dice de las deducciones es que la erogación, el gasto sea estrictamente indispensable. Entonces vamos a recorrer esa parte del tema de estrictamente indispensable para efectos de la deducción,
en cuanto a qué elementos debe tener, y actualmente la autoridad también qué es lo que está revisando, porque me ha tocado mucho más que se cuestione inclusive la manera en que se describen los comprobantes fiscales, precisamente ese tipo de erogaciones que de alguna manera va a aplicar la deducción, de alguna manera, pues aquel que llevó a cabo precisamente esa erogación, llevó ese gasto que cumpla con el requisito de ser estrictamente indispensables, pero estrictamente indispensables, ¿a qué elemento está vinculado? O sea, es uno de los puntos también muy importantes en este aspecto que hay que considerar, a qué está vinculado este gasto estrictamente indispensable. Pues sabemos en un principio que a través de las diferentes tesis que se habían emitido, y las cuales puedan revisar en la 9ª época, en la 10ª época también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales precisamente se atendía al tema de estrictamente indispensable, sobre todo para la actividad del contribuyente. Es decir, está relacionado el tema a la actividad que está desarrollando. Por eso la importancia de estar vinculado precisamente a los aspectos más importantes de su actividad, y esa actividad donde la vamos a observar si es una persona moral en el análisis precisamente que se haga en un diagnóstico fiscal o un diagnóstico legal fiscal que se pretenda hacer, precisamente es encontrar en el objeto social directo las actividades que vienen establecidas en esta vamos a decir, escritura constitutiva o modificación a la misma, en la que ya vamos a conocer cuál es la actividad concreta que tiene el contribuyente, en este caso persona moral, para efecto de determinar un elemento que tiene mucha importancia en el ámbito fiscal, que es precisamente el tema de vamos a decir así, de tanto el estrictamente indispensable como el tema de actividad preponderante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la actividad, vamos a decir, objeto de la sociedad, pues puede ser o inclusive un objeto que tenga mayor amplitud, y viene en la escritura constitutiva o en una modificación. Pero uno de los puntos importantes que están referidos sobre todo en el reglamento del impuesto a la renta, en el artículo 45, que refiere precisamente a lo que implica esa actividad preponderante, que es por las que obtiene pues cierto porcentaje de ingresos el contribuyente. Y esto lo vamos a ver pues en nuestra constancia de situación fiscal, que se puede bajar, imprimir y tener los aspectos de cumplir con todos estos puntos que son muy relevantes en el estatus fiscal que tiene el contribuyente para esos efectos. Entonces, pues bueno, llevando este criterio precisamente de que va vinculado con la actividad del contribuyente, con la actividad, sobre todo, vamos a ir volteando a ver la actividad que se tiene en el objeto social de la compañía, en esa parte estrictamente indispensable, y actividad también que debe estar vinculada con la preponderancia de las actividades que se están desarrollando. Porque, es decir, si estamos en la industria de la construcción, si estamos en ciertas actividades, pues esas actividades van a establecer cuáles serían precisamente esas deducciones que serían aplicables para el contribuyente, atendiendo precisamente a la actividad que esté desarrollando en la empresa, a través de estos, diría yo, mecanismos que debe de conocer en la legislación, que le va a permitir pues deducir el impuesto, hacer la deducción para el impuesto a la renta. Y de alguna manera el punto importante aquí es que el comprobante fiscal, la manera en que se venga una descripción del comprobante fiscal, no es la parte relevante. No es la parte relevante lo que se describe en el comprobante fiscal para efectos de la actividad y de la calificación de la deducibilidad, sino que el elemento que es mucho más importante, tratándose precisamente de estas erogaciones, de esos aspectos generales de las deducciones que deben de observarse,
en estos aspectos precisamente es no en esa descripción en el comprobante, vuelvo a reiterar, sino en esta actividad, en esta preponderancia de actividades y que esté vinculado a la naturaleza de la erogación estos elementos. Es decir, vinculado el tema de objeto social, actividad preponderante y estrictamente indispensable para obtener el ingreso en dicha actividad, ¿no? Y no en la manera en que se describa. Por eso lo más importante aquí es también ver tanto los contratos y actos jurídicos, que es un punto relevante y central, porque ahí vamos a conocer precisamente la naturaleza, tanto cualitativa, cuantitativa y además si es estrictamente indispensable para las actividades que tiene el contribuyente y de esa forma pues, calificar y establecer pues, la optimización de esta deducción para efecto precisamente pues, de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, como lo ordena el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Bueno, ese es uno de los criterios que me parece relevante y pues bueno, pues agradecerles a todos ustedes que nos sigan y nos vemos la próxima.